Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches acá desde Tiberia. Espero que estén todos muy bien. Vamos a comenzar una clase, va a estar bastante interesante. Eh, Vamos a tener que hacer un cambio en el horario. Creo que ya desde la próxima clase, aún todavía no sé exactamente cuál va a ser el horario, pero por favor, aquellas personas que les interesa tomar las clases, aquellas personas que les interesa eh, el, este tema y están esperando las clases todos los miércoles, ingresen a kabbalah.cl. Les voy a dejar el link aquí. K de kilo A B B A L A H.cl y dejen su email. Ya van a ¿cómo se llama? La idea es que reciban las notificaciones y reciban los horarios exactos. Porque hubo cambio de hora en Chile y en una de esas, quizás empezamos a las 4, a esta hora, a las 4 y cuarto, de 4 y cuarto a 5 y cuarto, cosa que me 15 minutos de sueño recuperan también, si no crean. Sí, es para que estén bien conectados con los horarios y no se pierdan ningún tipo no se pierdan ninguna clase, no se pierdan nada. Saludos a todos, ahí veo, Liliana, Lourdes, Suri, Joyce, hola, hola Ivonne, ¿cómo estás? Bien, vamos a comenzar la clase. Está muy interesante. Hoy día comenzamos, esta semana se comienza a leer un libro nuevo. Eh, este libro es el libro de Bamidbar. Bamidbar significa en el desierto. En español se traduce como números y en inglés como numbers. Y en hebreo, Mishparim. No, Bamidbar. Bamidbar significa en el desierto. Y hay algo muy interesante que, ¿cómo lo define Robert Pinchas Friedman? No me acuerdo de quién lo trae, perdón, pero trae a un autor, Robert Pinchas Friedman, y dice que el libro de Bamidbar es la diferencia entre salir de Egipto y morir en el desierto, o salir de Egipto y llegar a Israel. ¿Qué? ¿Alguien entendió lo que quise decir? Sea, claro, sí, obvio, pero ¿qué quiere decir espiritualmente el concepto? Es muy profundo. Y cuando anoche estaba preparando la clase, estudiando, llegué a este tema y dije, wow, impresionante, qué claridad cómo lo menciona. ¿Qué significa salir de Egipto? Ya entendemos que salir de Egipto, dentro de los conceptos espirituales, significa nada más ni nada menos que eliminar nuestra parte egoísta, eliminar nuestra parte primitiva. Eso significa salir de Egipto. Entonces, cada vez que en la Torá aparece el concepto de te saqué de Egipto, de- estamos hablando de que nos está enseñando algo para salir de nuestro egoísmo, de nuestra necesidad de solo satisfacción inmediata. ¿Y qué nos dice? Para ir a Israel, a la tierra que yo te prometí. ¿Qué significa eso? Israel es las iniciales eh, de Li Rosh, mía es la cabeza, o sea, en otras palabras, aprender a tomar control absoluto de nuestras cosas. Ya fe. Ahora, sales de Egipto, la persona tiene todo el derecho a decir salir de Egipto, pero en el camino vienen pruebas. Bamidbar se trata de eso. Te enseña cómo vienen estas pruebas envasadas, listas para su trabajo espiritual. ¿Y qué sucede? ¿Las pasas o no las pasas? Tu libre albedrío. De nuevo, sales de Egipto. ¿Quién quiere salir de Egipto? Yo, aquí, yo, todo el mundo quiere salir. Ok, empecemos a vencer las pruebas. Prueba de ego, prueba de compartir, prueba de comodidad, prueba de... Aquí no viene la prueba del amor, eso es
Eso en mis tiempos se usaba, pero esto no tiene nada que ver con eso. Pero llega la prueba de ser mejor ser humano, la prueba de empezar a aplicar lo que Hashem quiere que nosotros apliquemos. ¿Ustedes qué creen que sucede? Ahí es cuando todo el mundo dice quiero, 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 pero bueno, no funcionó. Entonces, ¿qué sucede ahora? Algunos no llegan y se quedan en el desierto enterrados. Pero los que se preocupan realmente de querer enfrentarse a su tontera, enfrentarse a sí mismo, ellos van a entrar a Israel. Ese es el concepto que la Torah nos está enseñando para todas las naciones, no solamente para los judíos. Voy a explicar después los conceptos, la diferencia. Típico cuando yo digo ama a tu prójimo como a ti mismo, la pregunta es, ¿pero quién es el prójimo? ¿Qué es el prójimo? Y entonces la gente como que se vuelve loca con esa pregunta y todo el mundo empieza a preguntar, ¿y el prójimo? ¿Qué? Defíname prójimo, por favor. No puedo dormir, necesito Prozac, necesito fluoxetina para poder dormir, no sé lo que es prójimo. También lo vamos a explicar. Bien, entonces, eh, cuando nosotros estamos enfrentando este Egipto, vamos a mostrar un poquitito el concepto. De acuerdo a la Kabbalah, no le cueste a nadie que voy a decir algo de Kabbalah, porque está prohibido. De acuerdo a la Kabbalah, eh, el libro de la Torá tiene una estructura. Esta estructura es específica, es puntual. ¿Cuál es la estructura? La estructura es el árbol de la vida. ¿Qué significa esto? En el árbol de la vida te vas a encontrar la estructura que te va a ayudar a salir de este marco físico. Estoy tratando de bajar una idea y de ordenarla, por eso la gente piensa que me van a perdonar. Yo sé que no todo el mundo lo hace, pero acuérdenme por favor de continuar en que la Torah es el árbol de la vida y que estamos entendiendo que cada uno de estos libros tiene relación con un aspecto del árbol de la vida. Quiero explicar algo. Por favor, pongan atención, porque esto es algo que no lo quiero entregar como una crítica, lo quiero entregar como algo que es una mala práctica. Y esta mala práctica lamentablemente llega a graves errores de la gente que se está iniciando en esto. Y hay algunos que se sienten iniciados, pero la mala práctica los tiene absolutamente dominados. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, salió con el Erev Rab. ¿Qué es lo que era el Erev Rab? Eran un grupo de no judíos, egipcios no judíos, que encontraron en el judaísmo, o en este tiempo no se llamaba judaísmo, sino se llamaba el pueblo de Israel, una buena forma de poder llevar la espiritualidad y encontraron que era la verdad. Este grupo de Erev Rab, Erev, muchos, Arve, Rab, muchos, muchísimo, multitud, eso es como muchos, muchísimos se llama, multitud múltiple. Estos Erev Rab fueron los responsables del Becerro de Oro. Estos Erev Rab fueron los responsables de ¿cómo se llama? De muchas rebeliones y muchas cosas no muy agradables que vivió Israel. Y obviamente podríamos decir que los no judíos hay algo que tienen que corregir en relación a esto. Entonces, vamos a ver acá que este grupo de Erev Rab no aceptaba la instrucción de la Torah como tal. Hoy en día nosotros vemos que existe el mismo grupo que se llama Erev Rab, que
siente que en el judaísmo está la respuesta, sin embargo, no sueltan su tontera y siguen cambiando las prácticas de acuerdo a lo que ellos encuentran correcto, que es la espiritualidad. Por ejemplo, dentro de el judaísmo hay prácticas prohibidas y requete contra prohibidas. Las cartas, tiran las cartas adivinación. Resulta que hay una organización que sacó unas cartas con los 72 nombres para venta. Obviamente es una venta absolutamente prohibida. ¿Por qué? Porque está explicado, está explícito que un juego de cartas, por más de que tenga algo muy santo así, no, no es realmente una cosa santa, y lo que está generando ahí es un tremendo Hilul Hashem. Hilul Hashem es separarse de Hashem. Hilul Hashem significa separarse de Hashem. Una tremenda separación con Akadosh Baruj Hu. Entonces, todas estas cartas, mazos de cartas que tienen los 72 nombres, son realmente hechas por gente que son absolutamente apicores. Apicores son aquellos renegados de la Torah realmente. Eso significa el concepto de Rab. Porque si tú le preguntas a uno de estos apicores, ¿tú te reniegas de la Torah? Dice, no, por supuesto que no. Yo amo la luz, porque este grupo le dice la luz a Kadosh Baruj Hu. Entonces, amo a la luz y yo hago todo por la luz. Entonces a estos apicores, a estos renegados de la Torah, le va a preguntar y dice, ¿tú eres judío? No, 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 yo soy cabalista. Yo soy un Israel porque acepté la Kabbalah. Entonces yo no sigo el judaísmo, sigo la Kabbalah. Crearon una religión. Crearon una religión paralela para meter a todos en un saco y venderles productos. Entonces ahí tú tienes tecnología para el alma. Estoy hablando del Kabbalah Center, básicamente estoy hablando del Kabbalah Center. Eh, y empiezas a ver que todo un negocio familiar impresionantemente grande, lleno de, lleno de temas tremendamente mal llevados. Por ejemplo, yo les puedo decir, alguien me pregunta si esto es la Shona Ra, si yo estoy, ¿cómo se llama?, haciendo la Shona Ra. Dice, no, no, la verdad es que advertir y ridiculizar a la gente que hace daño al judaísmo es realmente está bien, no, no, no hay ningún problema. ¿Cómo se llama? Está absolutamente bien. No, o sea, la Shona Ra significa pelambre, esto no es un pelambre. Yo los conozco de cerca. Y veo ahí que muchos lo mencionan como gran autoridad en Kabbalah. Es un buen negocio, nada más quiero decirle eso. Tienen libros son simpáticos, son entretenidos, son linditos. Muchos errores, muchísimos errores. No sabes la cantidad de errores que tienen. Esos libros son espantosamente llenos de errores, pero obviamente para un iniciado no los va a percibir y va a pensar que así es la cosa. Más que nada son el error. Entonces, eh, llega este concepto de, de, de la Kabbalah. Y ahora bueno, no sé, siempre se ha vendido bastante bien. Pero llega el momento de pensar que la Kabbalah es así. Entonces, cuando tú te enfrentas a la verdadera sabiduría de la Kabbalah, dices, no, pero esto no es lo que me enseñaron ahí, ustedes no enseñan igual, esta es otra visión. Entonces, finalmente las visiones erradas pasan a llegar a ser tan verdaderas o más verdaderas que la misma visión real que viene de una generación tras otra generación. No sé si me estoy queriendo explicar. Realmente termina la cadena cambiándose hacia el pensamiento del Erev Rab, que son estos grupos.
Entonces, si es que viene el grupo y está pidiendo astrología, va a darle astrología y le va a poner cabalística. Si quiere leerse las cartas, va a decir lectura de cartas cabalística. Entonces, finalmente, va a permitir todo porque es cabalístico. Entonces alguien viene y dice, mira, el pueblo de Israel tiene mitzvot, tiene leyes que cumplir. Entonces viene un gran grupo de rabbi y va a decir, oye, pero nosotros también queremos cumplir mitzvot, no nos queremos convertir, queremos... Entonces ustedes van a ser cabalísticos. Y así van a entrar todos en el saco y les voy a poder meter más productos porque así los hago judíos sin ser judío. Entonces ustedes van a querer comprarme libros, mezuzot, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero que sepan que la traducción del Zohar es algo realmente espantoso, pero claro, una persona iniciada no tiene la menor idea, no tiene la menor idea de esto. Entonces, de hecho, le estoy contando esto porque dentro de mi estudio, uno de mis compañeros de, de estudio, Jajam Hakim, me instó a que se los explique bien, producto de que hay muchos que han entrado lamentablemente a esta secta y ha hecho, ¿cómo se llama? Eh, finalmente mucho daño, porque lo único que quieren es hacer un negocio con ustedes. Así que les digo, tengan, tengan cuidado nomás con meterse en este tipo de sectas que son realmente negocios familiares, como Kabbalah Center. Kabbalah Center es un negocio familiar, no es una sinagoga, no es nada, te van a tratar de meter en la cabeza que eso, pero no, eso es un simple negocio familiar completamente rechazado por todos. Obviamente, van a aprovechar de avisarte que como ellos son la luz, por eso todos nosotros que somos los que hemos traído ¿cómo se llama? La tradición desde los inicios de Moisés, estamos equivocados. Y ellos que se separaron de eso y empezaron a pensar como el Erev Rab, obviamente el Erev Rab va a decir, no, pues si ellos son los correctos, si eso es lo que yo pienso. Entonces, el Erev Rab o transforma su manera de pensar, que puede ser muy espiritual, pero a su forma. Por ejemplo, eh, yo les digo, yo puedo en este momento ridiculizar a un idólatra, puedo hacerlo de acuerdo a la halajá, no tengo ningún problema de ridiculizar a un idólatra y también ridiculizar a una persona que, que un antisemita. Lo puedo ridiculizar también, no hay ningún problema. No es parte de... Pero, ¿qué es lo que va a ver un ser humano espiritual loide? Porque digo, pero no lo estoy haciendo de una forma despectiva, sino estoy tratando de explicar qué es espiritual. Es espiritual de acuerdo a su manera de ver, no a la forma de la Torah de ver. Y eso es lo más difícil, que cada persona que entra se siente muy espiritual, pero a su manera. Entonces, cuando empiezas a enfrentarte con el pensamiento que Hashem quiere para ti, si dice, no puede ser, pues si Hashem dice esto, pero yo digo esto otro, Hashem debe estar equivocado. Y finalmente uno dice, yo soy perfecto y todos estos libros son imperfectos. El pensamiento es al revés, dice, bueno, ¿dónde yo estoy pensando diferente que no me permite traer la luz del creador a este marco físico? Es al revés, absolutamente al revés. Por ejemplo, ayer en el estudio, cuando estaba estudiando con Jajam Hakim, eh, una de las formas para poder entender cómo se estudia la Gemara, el Talmud, es que tú lees esto y luego eso tienes que llegar a explicarlo paso a paso, de una manera clara, de una manera concisa, de una manera precisa, y este paso a paso que tú vas explicando va a permitir ver si es que lo estás entendiendo bien. Pero muchas veces uno lo entiende al revés. Y para eso tiene a su compañero de estudio que dice, wow, te felicito, está bien, o no, es al revés. Yo personalmente, cuando entiendo, entiendo al revés.
Así, entiendo al revés. Y tengo que, como no entendía, es así, no, 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 mira, veamos, pum, se cambia para este. Y finalmente lo que uno entiende, lo que yo personalmente entiendo, buenas a primeras, tiene que pasar por varias, varios procesos hasta poder comprender realmente el verdadero significado de lo que se está queriendo decir. Entonces, eh, muchas cosas, por ejemplo, les voy a contar algo que está en Baba Kama, que obviamente, si es que esto es mal interpretado, puede llegar a causar bastante problema, solamente básico, basado en la mala interpretación. Si un no judío viene y lee esto que les voy a decir de buenas a primeras, no va a entender nada. Hay una Mishnah que viene de Moshe Rabbeinu, para qué decir otra cosa. Una Mishnah que dice que cuando un judío tiene un esclavo y este esclavo está amarrado en el establo y el establo enciende fuego y el esclavo se muere, el judío está libre. Pero si tiene un esclavo desamarrado y el establo prende fuego, el judío tiene que pagar. ¿Qué dicen ustedes? Una espantosidad, espantosización. Yo cuando leí eso dije, ¿qué? El judío está libre porque tiene amarrado el esclavo. Entonces algunos dicen, bueno, es que quizás Dios quiere que los esclavos estén amarrados. No, no, es una tremenda contradicción. ¿Por qué? Porque en otra parte dice, cuando tú tienes un esclavo, tienes que alimentarlo primero que tú. Si tienes una almohada, el esclavo es dueño de la almohada. Si tienes un plato de comida, el esclavo es el dueño del plato de comida. O sea, las leyes para tener un esclavo en un establo, olvídate. Si es que hay una sola cosa, el esclavo vive mejor que tú. Tú tienes que darle todo al esclavo, entonces no se entiende. Claro, cuando estaba solo leyendo esto, yo llegué a donde el Rab y le dije, Rab, explícame por favor esto, yo no lo estoy entendiendo, porque lo que estoy viendo es una injusticia. Dice, muy bien, me dice, hay una ley que se llama que quien tiene pena de muerte está libre de otras penas. Imagínate, un judío amarrando a un esclavo en un establo y este establo enciende fuego, el judío tiene pena de muerte por lo que hizo. ¿Cómo trató a ese esclavo en forma inhumana? Tiene pena de muerte. Por ende, está libre de otras penas. Y ahí se entiende la Mishnah, completamente. Pero una persona que entra, claro, y la otra que el esclavo está abierto y se muere, tiene que pagar indemnización porque el esclavo realmente está por su propia decisión en el establo durmiendo, porque está abierta la puerta, no está encadenado, él puede entrar y salir cuando quiera, y no se trata de que, entonces, bueno, y así todo tiene que pagar indemnización. Pero solamente es uno de los ejemplos para mostrarles que el Talmud está escrito de una manera tal de que no se puede por ningún motivo estudiar solo, porque cualquiera que se mete solo a estudiar el Talmud va a ver algo, lo va a entender, no va a creer que no hay nada más en eso, y realmente detrás es otra historia que está sucediendo, y para eso hay que tener background, hay que tener eh, background. Entonces, ahora, claro, imagínense, imagínense, por ejemplo, que ahora un antisemita está escuchando esto y dice, ¡ah, tengo el próximo YouTube! Dicen el Talmud de Baba Kama que los judíos que matan a los no judíos están libres. Y empieza con la cuestión. Entonces va a venir uno y dice, Rab, ¿es verdad que lo que dicen Baba Kama? Dice, entonces si yo le vengo y le digo, mira, no es tan así, dice, eso quería saber. Así que ustedes son unos asesinos de judíos.
Finalmente, porque están esperando ese mensaje conspirativo que el judío seguro debe tener escondido y no le cuenta a nadie, ese libro que se debe transmitir entre solo judíos para dominar el mundo, el plan Andina, los protocolos del sabio de Sion. Es gente ridícula. Entonces, 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 mis queridos amigos, lo que, lo que se, lo que se trata de entender acá es que si te iniciaste en este trabajo, seas no ágida, o seas judío, observante o no observante, ¿quién manda a quién? Ese es el producto, esa es la pregunta que te tienes que hacer. ¿Quién manda a quién? O la Torá manda a la persona con un guía que le enseña bien, porque otra vez, viene el pastor evangélico disfrazado de rabino, el judío mesiánico, y le va a decir, hay que decir Yahweh. ¡Ay, qué espanto! Eso ya es el sacrilegio más grande que un judío. Le pregunta eso, y menos mal que lo pronuncian mal todo eso, pero así todo es un sacrilegio tremendo. Dicen, no pronunciarás el nombre de Dios en vano, y estos tarados vienen y empiezan con el cuestión y cambian todo. Entonces uno dice, este es el Erev Rav, este es el Erev Rav que quiere todavía meter en la cabeza lo que ellos están diciendo y no lo que está escrito en el libro. Cuando tú ves que te dicen y te dan el nombre de Hashem, nosotros los judíos decimos Hashem, no por nada, no porque es una moda para nosotros decir Hashem, Hashem, y no Hashem, Hashem, con M de mamá final, Hashem. ¿Qué significa Hashem? Hashem significa el Hashem, nombre. Cuando nosotros decimos, vamos a hablar del nombre, vamos a hablar de Hashem. ¿Qué significa el nombre? Yudke Vavke. Todas las formas se pronuncian erradas para que, para proteger el nombre. ¿Quién era el único que podía pronunciar el nombre? Era el Cohen Gadol en Yom Kippur, en el Kodesh HaKodashim. Él era el único que podía pronunciar la secuencia de Yudke Vavke. Y vienen estos Erev Rav queriendo cambiar las cosas a su manera. Entonces, entonces, y, imagínate la cantidad de pastores evangélicos disfrazados de rabinos que se dieron cuenta que es un muy buen negocio utilizar simbología judaica para atraer más gente, pero siguen siendo absolutamente pastores evangélicos. Que, de paso puedo decir otra cosa, no tengo nada en contra de los pastores evangélicos. Es un pastor evangélico. ¿Quién es el pastor evangélico? Y, y hace su coso sin cambiarse nombre y apellido, que lo haga, que no venga, que no venga nomás a meterse en en otras cosas. A mi señora le pasa un poco lo mismo, porque como mi señora, bueno, ustedes saben que yo adoro, amo a mi señora, siempre hablo de ella, la admiro, yo admiro a mi señora, tan habilosa que salió. Entonces, viene mi señora y me dice, yo estudié medicina alópata, casi, qué sé yo, 10 años. Es pediatra acá, médico familiar del niño en Chile, en la Universidad de Chile. Fue profesora de una de las universidades nuevas, encargada de la parte de pediatría, si no me equivoco, de la Universidad de los Andes.
tienen que estar al día en todos los procesos, tienen que estar, y cuando viene alguien y dice, no, si esto es un negociado, mi señora me dice, yo nunca me han ofrecido plata por decir lo que tengo que decir. Nunca me han ofrecido un peso por cambiar mi estudio. Y los estudios son muy difíciles de boicotear porque son de 15.000 personas, de 30.000 personas, son mundiales, son en toda Sudamérica, en donde todos tienen acceso a estos estudios y uno puede tabular y puede sacar informaciones. Entonces, no es que así como diciendo el laboratorio Sanofi quiere lograr sacar un veneno kosher para... Eso no existe. Entonces, viene una persona y escucha de un médico, porque eso es lo que me dice. Yo estudié 10 años medicina y viene un tipo, estudia 2 años algo y se llama médico naturista. Entonces es doctor. Doctor, es doctor. Esto no es un doctor. Entonces la gente se empieza a equivocar y dice, no, pero bueno, este también es médico. Entonces al final es como dicen, bueno, veamos, este